Hola, ¿cómo están, queridos alumnos y amantes de la tecnología Java? Y para todos aquellos que están siguiendo los videos, el día de hoy les traigo el desarrollo de una calculadora básica, de una calculadora muy básica, pero que te ayudará a poder entender cómo crear la parte de interfase de la aplicación y cómo estructurar y cómo montar la estructura del código de tal forma que puedas optimizar todo lo relacionado a la duplicación de código y a la centralización de código de tal forma que todo lo que hagas lo escribas una sola vez y que eso pueda ser aprovechado después en varios otros lugares. Así es que aquí tenemos nuestra aplicación que vamos a desarrollar. Como puedes ver, es una aplicación bastante sencilla. Es una aplicación que tiene los botones del 0 al 9, ¿ok? Y también tiene solamente dos operaciones. Esas operaciones son la operación de suma y la operación de resta, ¿ok? Aquí tenemos en la parte superior el cuadro de texto donde será visualizado el número que será digitado, en este caso solamente a través del ratón. Es decir, esta calculadora solamente estará habilitada a través del uso de los botones que yo tengo dentro de mi interfaz. Ahora, quería mostrarte un poco la aplicación final, que la tengo aquí, ok, ya desarrollada en el Eclipse, para que tengas en cuenta más o menos cómo tiene que funcionar. Aquí, por ejemplo, yo si digito un número 12, por ejemplo, podrás ver que a medida que voy presionando los botones, eso va siendo desplegado aquí en el cuadro de texto. Luego, al presionar, por ejemplo, una operación, digamos la de suma, el cuadro de texto aquí arriba es inicializado, ¿ok? Para que yo pueda digitar el nuevo valor. Entonces yo, por ejemplo, voy a sumar ese valor 12 con el valor 8, que es el nuevo valor que estoy digitando ahora, y luego al presionarle el botón igual, automáticamente el resultado es visualizado nuevamente en el cuadro de texto que tengo aquí, ¿ok? Entonces con eso culmina la operación, pero en el caso de que yo quiera volver a ejecutar otra operación, por ejemplo, digamos 6 menos 9, entonces al darle es igual, también la calculadora, por supuesto, continúa funcionando, o sea que la operación va funcionando de forma simple, o sea, yo puedo realizar solamente una operación a la vez, pero yo puedo realizar n operaciones una vez finalizada la anterior. Entonces eso es lo que tiene este juego, o mejor dicho, esta calculadora que estoy queriendo mostrarles ahora a ustedes cómo lo desarrollé. Entonces aquí si yo por ejemplo presiono otra vez 1 más 8, entonces el resultado es 9 y así sucesivamente a medida que yo voy ejecutando. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar la calculadora? Aquí tenemos los pasos, ¿ok? El primer paso dice que debemos de desarrollar la parte gráfica, o sea que todo lo que hace la parte gráfica o la interfaz es todo aquello que el usuario finalmente va a visualizar en su pantalla, o sea que cuando hablamos de interfaz siempre nos estamos refiriendo a la parte visual de la aplicación, ¿ok? Entonces siempre lo que primero debemos hacer cuando vamos a crear este tipo de aplicaciones y cualquier otro tipo de aplicación, incluso aquellas que vayan a acceder a las bases de datos, debemos siempre preocuparnos primero por la interfaz o por el diseño de lo que va a ser la interfaz del usuario. Entonces aquí tenemos una nota que dice que se debe implementar solamente la interfaz sin codificar nada todavía. O sea, lo primero, el punto 1 o el paso 1, la preocupación debe ser el diseño. Nada de implementar, nada de codificar todavía. Entonces la codificación es una vez que el diseño ya lo tenemos concluido. El segundo paso, lo que debemos realizar es idear las clases que mejor se van a adaptar para el diseño de lo que yo estoy necesitando. Entonces, por ejemplo, yo aquí
Según lo que pude visualizando, por supuesto, lo que va a ser el resultado final de la calculadora, lo que hice fue descomponer en objetos más pequeños que finalmente serán clases independientes que nos ayudarán para que la calculadora funcione como un todo. Es decir, siempre en Java la idea o el objetivo que tenemos que buscar es dividir para conquistar. O sea, esa debe ser nuestra meta, nuestro lema. Dividir para conquistar. Cuando más clases yo cree, cuando en más clases yo divida o cuando más clases yo encuentre posible utilizar para cualquier ejercitario o para cualquier formulario que yo voy a crear, entonces significa que yo estoy mejorando o que estoy proponiendo una mejor forma de estructurar las clases. O sea, siempre cuando yo puedo independizar en un grado o en una granularidad más pequeña, entonces quiere decir que yo estoy llegando a un diseño mejorado o a una optimización de mi aplicación o de la aplicación que estoy queriendo crear. Aquí, por ejemplo, lo primero que yo detecté crear, o lo primero que podemos hacer crear es un botón de comando, una clase botón de comando, extendiendo por supuesto de la clase command button, ¿ok? O de la clase JButton, ¿ok? Que lo que va a hacer es darnos la posibilidad de que todos nuestros botones que van a estar aquí dentro de la calculadora tengan una misma apariencia. Pero no solamente apariencia, sino que al tener una clase botón, ok, primero, al crear una clase botón primero, yo también puedo aprovechar la funcionalidad. Es decir, puedo aprovechar la lógica del código. Entonces, siempre aquí lo que yo, digamos, les oriento es que dividan las clases que van a conformar toda la aplicación en diferentes clases o diferentes clasificaciones para que ustedes puedan programar mejor, aprovechar el código, reutilizar, ¿verdad? Como se dice, y también para que ustedes puedan ganar experiencia y agilidad en el diseño orientado a objetos, porque así es como trabaja el diseño orientado a objetos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una vez que tenemos creado nuestro botón, vamos a unir esos botones en un panel, digamos aquí esto ya es un panel, ok, que contiene varios botones a la vez. O sea que aquí yo tengo esta parte que va a ser la parte de los números y de las operaciones que yo voy a unir utilizando, por supuesto, un layout proporcionado por Java que me va a hacer posible dividir las clases botones en una organización de filas por columnas, ok. Y una vez que yo tengo este panel creado también, entonces eso yo lo voy a llevar al JFrame principal. El JFrame principal ya va a ser el que va a tener mi cuadro de texto, ok, en la parte superior, mi botón de es igual en la parte inferior y el panel de botones que va a estar en la parte central o en el centro del JFrame. Entonces, esa sería la forma como debes ir haciendo. Esto lo ideal es que vayas anotando en tu cuaderno, que vayas diseñando el esquema. Aquí tenemos todo ya en pantalla, pero lo ideal sería que cuando surge un nuevo programa que debes crear, tú hagas lo mismo que yo estoy mostrando aquí, pero a través de tu cuaderno. Ahí vas a agarrar cuaderno y lápiz y vas a ir diseñando en tu pantalla. El paso 3 sería más o menos similar al paso anterior, pero allí ya vamos a especificar más claramente cuáles son las clases y cuáles son los layouts del Java que vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, tenemos que la clase botón, ok, va a ser insertado aquí en un JPanel con un formato de grid layout, ok. Como bien sabes, ya por los cursos anteriores, los layouts son, digamos, componentes que nos ayudan a organizar el código en diferentes formas. Por ejemplo, el grid layout nos va a ayudar a organizar los componentes, botones en este caso, en una estructura de filas por columnas, ok. Entonces aquí yo voy a tener una estructura de 3 filas por 4 columnas, ok. Entonces
Eso sería entonces la clase que vamos a crear aquí. Vamos a crear una clase que se va a llamar, puede ser panel botones, por ejemplo, y va a extender de JPanel. Recuerda que cuando vas a crear tu interfaz gráfica, todas las clases que vas a crear tienen que extender de cierta forma de alguna clase visual de la API de Swing. ¿Okay? Por ejemplo, aquí el JButton, o sea, el botón que vamos a crear va a extender del JButton. Aquí el panel botones que vamos a crear va a extender del JPanel, ok, y aquí finalmente el formulario va a extender del JFrame. Entonces aquí tenemos también la estructura de layout que vamos a utilizar para nuestro JFrame, ok, podemos ver que es un border layout, ok, border layout, aquella en donde vamos a utilizar solamente la sección del norte, o sea la parte superior, para insertar allí el cuadro de texto, ¿ok? Vamos a utilizar también la sección del centro, o sea, del centro de la pantalla, o sea, del centro del layout, para almacenar allí nuestro panel botones, ¿ok? Que es este panel que está aquí. Y finalmente también vamos a utilizar la parte sur, ¿ok? Que va a ser para insertar nuestro botón de es igual. Entonces aquí tenemos el JFrame, que es la parte del formulario en sí, que contiene la barra de título, los botones, y dentro del JFrame se encuentra el JPanel organizado en un border layout, ¿ok? Seguidamente ya, y como para concluir, una de los pasos también sugeridos, pero no obligatorios, aunque yo te recomiendo que sí lo hagas, porque estoy casi seguro que esto te ayudará muchísimo a entender la estructura del código que se va a crear posteriormente. Consiste en crear las clases UML para el desarrollo del ejercicio propuesto, en este caso la calculadora. Por ejemplo, aquí tenemos el primero de ellos sería la clase botón, ¿ok? La clase botón se encuentra dentro, ¿okay? de la clase panel botones, ¿okay? Que va a contener todos los botones y que era aquella clase que iba a extenderse del JPanel con un formato de grid layout, ¿ok? Y como podrás ver aquí dentro del panel botones nosotros tenemos todos los 9 botones, ¿ok? Botón 1, botón 2, botón 3 y todas ellas están siendo del tipo JButton, o sea, perdón, del tipo botón, que es la clase que creamos nosotros para trabajar con los botones, y también contiene los botones de más y botón de menos, ¿ok? Los botones de operación, que son en este caso el sumar y el restar, ¿ok? Entonces aquí esta flecha nos está indicando que este botón está dentro de este panel botones, ¿ok? Es el botón quien está dentro del botones, ¿ok? Y aquí tenemos por su parte el panel botones, indicando que el panel botones va a estar también dentro del panel interfaz, ¿ok? Entonces aquí tenemos dentro del panel interfaz, por supuesto también, como ya te había mostrado, tenemos el botón igual, ¿ok? El botón igual, que es del tipo botón también. Tenemos el panel botones, que es justamente esta clase que está aquí, que va a estar dentro de esta clase, ¿ok? Que es del tipo panel botones. Y también tenemos que tener un atributo más, que es el atributo text field, o sea que el cuadro de texto que se está mostrando en el formulario, eso ya me olvidé de incluir en esta parte, pero también faltaría incluir aquí. Entonces aquí lo que nos indica es que, digamos, panel botones tiene conocimiento de la clase botón y frame interfaz tiene conocimiento también de lo que es panel botón, o sea que digamos que el envío de mensaje se hace de izquierda, de derecha a izquierda aquí. O sea, el botón no sabe quién es su panel botones y panel botones no sabe quién es el frame interfaz. Pero lo contrario sí. Por ejemplo, frame interfaz sabe quién es su panel botones y panel botones sí sabe quién es la clase botón. Entonces más adelante cuando vamos a, por ejemplo, programar, si por ejemplo una clase botón necesita retener la referencia al frame interfaz, entonces yo tengo que hacer también esa relación para poder para que esas clases puedan visualizarse, ¿ok? Entonces esta sería la explicación general del ejercicio que vamos a crear. Una vez teniendo esto ya claro, podemos pasar a la implementación, el cual lo estaré desarrollando en el siguiente video.